Esta noche, Señor, ante ti nos presentamos con alabanza, con acción de gracias, Señor, porque tu amor es el que nos ha sostenido hasta este momento. Agradecemos, Señor, tu fidelidad a tus promesas, porque a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. A pesar de que muchas veces, Señor, nos alejamos de ti, tú nos atraes con cuerdas de amor. Esta noche, Señor, apelando a tu gran misericordia, no a nuestras obras, apelando a tu gran amor, presentamos ante ti estas peticiones de oración que han llegado hasta este púlpito, para que tú, Señor, conforme a tu gran bondad, extiendas tu favor, Señor, hacia cada uno de ellos. Señor, escucha el clamor de tus hijos que a ti claman. Escucha, Señor amado, la súplica que desde el corazón pide a ti una intervención. Te pido por favor que tú traigas la sanidad a los cuerpos, traigas la reconciliación a las familias, Señor. Te pido que ahí donde hay heridas, tú las vengas a sanar. Pon el bálsamo con tu Espíritu Santo y así esas heridas puedan ser cicatrizadas. Señor amado, trae ese ungüento sobre el alma herida. Pon colirio sobre los ojos de aquellos que están esclavizados en el pecado, para que puedan ver, Señor, la realidad y la condición de su estado de muerte y así puedan venir a la vida. Esta noche también invocamos, Señor, tu santa y bendita palabra, para que pueda venir a nosotros y nos aliente, nos exhorte, nos encamine hacia la verdad. Es nuestra petición, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el Señor, hermanos. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. En esta ocasión, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a terminar los últimos versículos de este capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Vamos a leer a partir del versículo 48. Nos dice así la palabra de Dios: no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche.
Como lo acabo de mencionar, hermanos, hemos leído los últimos versículos de este capítulo número 8, que en realidad, hermanos, es una sección bastante amplia porque es un relato que viene desde el capítulo 7 específicamente. Desde el capítulo 7 hasta este capítulo número 8, incluidos estos versículos que acabamos de leer, el telón de fondo de la historia se da alrededor de lo que se conoce como la fiesta de las cosechas, que era una celebración judía de una semana, como lo hemos mencionado, y que también se le llegó a conocer la fiesta como la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué razón? En esa fiesta de las cosechas, lo que Israel hacía era recordar con gratitud el hecho de que ahora tenían una tierra que podían sembrar y podían cosechar de esa tierra, en cumplimiento a la promesa que el Señor les había dado a sus antepasados de que ellos serían poseedores de una tierra donde abundaba la leche y la miel. Pero curiosamente, como en la época de las cosechas la mayor parte de personas salía a los campos a cosechar, y muchos de ellos, las distancias eran bastante largas, lo que hacían era levantar una especie de chozas, y ellos, hermanos, tratando la manera de armonizar con la fiesta de las cosechas, recordaron también de que sus antepasados vivieron en tabernáculos durante sus 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Entonces, uniendo ambos motivos, es que llegó un punto en el que a esta fiesta de las cosechas se le conoció como la fiesta de los tabernáculos, y esa fiesta duraba una semana. Durante toda esta historia, desde el capítulo 7 hasta el 8, hemos visto, hermanos, cómo, por ejemplo, los hermanos de Jesús le dijeron a él: sal de aquí y ve a Judá, para que también tus discípulos vean lo que tú haces. Y ellos le dicen: porque ninguno que quiere darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas las haces, manifiéstate al mundo. Y el mismo Evangelio de Juan nos dice que en realidad los hermanos de Jesús le decían esto porque ni ellos creían en él. A lo cual Jesús respondió: miren, mi tiempo no es el suyo. El tiempo de ustedes siempre está listo, pero el mundo a ustedes no los aborrece, pero a mí sí me aborrece. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando los hermanos de Jesús fueron a la fiesta, subieron a Jerusalén, porque esa era la norma, Jesús se incorporó a mediados de la fiesta, es decir, a media semana. Pero a pesar de que Jesús no estaba enseñando tan abiertamente, las autoridades judías comenzaban a preguntar: ¿dónde se ha metido ese hombre? Que no lo encontramos. Es decir, en el marco de toda esa celebración, ellos se comenzaban a preguntar: ¿dónde está él? Que no lo vemos. Pero a la mitad de esa celebración encontramos a Jesús enseñando. Y él lo que dice es que el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a reconocer que mi enseñanza proviene de Dios y que yo no hablo por mi propia cuenta. Eso era lo que Jesús estaba enseñando a media semana. Pero mientras él estaba enseñando, habían ciertos judíos que comenzaban a resistirle a él, y Jesús les responde: ¿no les ha dado a ustedes Moisés la ley y ustedes no la cumplen, porque incluso quieren matarme? Es decir, ya a mediados de la semana, Jesús ya identifica claramente que las autoridades judías lo quieren matar. Y la respuesta que dan las autoridades judías es: estás endemoniado. Eso ya lo vimos, hermano. Pero vea cómo los líderes religiosos le dicen: tú estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Pero más adelante, siguiendo con esta línea del relato que estoy tratando la manera de hacer un paneo general, la gente se preguntaba: ¿cómo es que a este Jesús lo quieren matar por su enseñanza? Y ahí está hablando abiertamente a la gente. Y la gente comenzaba a decir: ¿no será que acaso
las autoridades judías le están permitiendo enseñar en el templo porque finalmente se han convencido que Él es el Mesías que tanto estamos esperando. Y es ahí, hermanos, donde la gente nuevamente se divide, porque las autoridades religiosas, por un lado, saben que Jesús está ganando notoriedad en esa semana, pero en la medida en que Jesús está creciendo en notoriedad con la gente, Él comienza a abrirse más. Y Él, por ejemplo, comienza a decir: si alguno de ustedes tiene sed, que venga a mí y beba, porque de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yo le expliqué a usted en ese entonces que la costumbre era que el sumo sacerdote descendía al estanque de Siloé, tomaba un poco de agua y la llevaba al templo para hacer una libación, que era un derramamiento del agua. Pero en ese momento en el que el sacerdote hacía eso, pidiéndole a Dios una buena lluvia para preservar las cosechas, es que Jesús dice esas palabras: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Repito, todo esto está pasando en una semana, pero la gente entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, y los judíos se enojaron contra Él nuevamente. También le he contado durante estos estudios que en esa semana se encendían 4 lámparas en el patio de las mujeres. Eran unas grandes lámparas, no como las que tenemos ahora, obviamente. Se encendían con aceite y con los harapos de la ropa de los sacerdotes para crear la combustión. Y cuando se encendían esas luces, era como un recordatorio que también, mientras Israel anduvo peregrinando en el desierto, el Señor los conducía con una columna de fuego que guiaba sus pasos por las noches, pero les daba también el calor necesario ante las inclemencias del tiempo. Pero cuando los sacerdotes comenzaban a encender esas luces, Jesús se levantó y dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en medio de todas esas revelaciones, la gente, los judíos especialmente, y cuando hablo de judíos me estoy refiriendo de los religiosos, se comenzaban a encolerizar. Pero en la medida en que se enojan hacia Jesús, ellos también, hermanos, comienzan a insultar a Jesús, comienzan a faltarle el respeto. Ya vemos que lo tratan de endemoniado, y en este pasaje que acabamos de leer lo tratan de samaritano. Esa expresión de decirle samaritano era un insulto realmente, porque Jesús no era samaritano, Él era judío. Lo que sucede, hermanos, es que usted sabe, y eso ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 4, samaritanos y judíos no se llevaban. Para el judío, el samaritano incluso era hasta inferior al gentil. Al decirle entonces en el versículo 48, no tenemos razón al decir que eres un samaritano, eso era un insulto. Pero ¿por qué lo están insultando? Porque Jesús les ha dicho, número 1, ustedes ni son hijos de Abraham, como dicen ser, y lo que es peor, ni son hijos de Dios. Pero las cosas no quedan ahí. Si usted ha venido a estos estudios bíblicos, sabrá que Jesús les dice que ellos eran hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Porque ustedes están ansiosos de hacer la voluntad de su padre, el diablo. Y una de las características del diablo es que él es homicida desde el principio, y él es un mentiroso. Él es el padre de toda mentira. Cuando una persona rechaza la verdad, abraza la mentira. Uno no puede decir, mire, yo ni creo ni dejo de creer. Esa ambigüedad que muchas personas piensan que
los hace ser objetivos, en realidad no es imparcialidad, es abrazar la mentira. Si una persona no abraza la verdad de Dios, automáticamente abraza la mentira. Y eso era lo que los judíos estaban haciendo. Pero yo lo que quiero hacer notar es que estamos en el último día de la fiesta. Y en el último día de la fiesta ya están insultando a Jesús. ¿Cuándo es que una persona comienza a insultar a otra? Cuando ha perdido la capacidad de razonar, cuando ya no tiene argumentos. Es que vea esto, hermano. Cuando usted encuentra dos personas que están discutiendo sobre un tema y una de esas partes ya no tiene más argumentos, sino que lo que comienza a hacer es insultar, denigrar a la persona, esos insultos, esa denigración, esa agresividad es precisamente porque ya no tiene más recursos de los cuales echar mano. Los judíos han recibido la verdad de Dios. Jesús les ha dicho: yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él ha venido sumando, aumentando, vamos a decirlo así, el conocimiento y la revelación. Pero ¿a qué se han quedado los judíos? A insultar. Endemoniado, samaritano. Y Jesús les responde, verso 49: no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Una característica de una persona poseída es que los demonios blasfeman. Si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ir a orar por una persona poseída, usted sabrá que una de las características de una persona poseída es que comienza a blasfemar o a deshonrar las cosas de Dios, el nombre de Dios. Pero lo que Jesús ha hecho al revelarse a sí mismo como la luz del mundo, como el agua de vida, en ningún momento eso deshonra a Dios. Al contrario, lo honra, como Jesús mismo acá lo dice: tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. En los sinópticos, en los evangelios sinópticos, a Jesús lo tacharon de endemoniado cuando, por ejemplo, realizó la liberación de una persona endemoniada. La gente comenzaba nuevamente a decir que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y ante eso, los fariseos comenzaron a decir: lo que ocurre es que este hombre expulsa los malos espíritus por el poder de Belcebú. Es decir, le están diciendo a Jesús endemoniado porque tiene el poder de expulsar demonios. Pero acá en el Evangelio de Juan lo están llamando endemoniado por la revelación que ha hecho acerca de sí mismo. Y por eso, hermanos, es que Jesús les dice: al hacer eso no están honrando a Dios, que es mi Padre, y lo que es más, me están deshonrando a mí, porque lo están tratando como un ser despreciable. Porque ¿qué es un demonio? Sino un ser espiritual despreciable, inmundo, como lo dice la Biblia. Y están tratando a Jesús de esa manera. Están diciéndole que es un ser despreciable e inmundo. A ese punto puede llegar una persona cuando no abraza la verdad de Dios. Por un momento esa persona puede llegar a dudar de la verdad. Pero si no abraza la verdad, con el tiempo va a comenzar a menospreciarla. Y en ese menosprecio de la verdad incluso puede llegar hasta blasfemar en contra de la verdad de Dios. El efecto de amar la verdad nos lleva a nosotros, hermanos, a estimar lo que es correcto,
a estimar lo que es verdadero. Pero cuando una persona desprecia la verdad, automáticamente se coloca en una posición en la que con el tiempo, hermanos, puede incurrir en cosas como la blasfemia. ¿Cuándo es que una persona blasfema? Cuando rechaza la verdad, cuando retarda aceptar la verdad. Esa actitud blasfema es el resultado de que la mentira lo absorbe por completo. Y por eso es que usted puede escuchar a personas que al rechazar la verdad de Dios se vuelven muy blasfemos de las cosas de Dios. Usted los puede ver como insultan a través de las redes sociales, como insultan el nombre de Cristo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una marcha muy común que se da en el mes de junio, que es el tema del orgullo LGTBQ. Y recientemente, en la inauguración de las Olimpiadas, que es un evento, hermanos, espectacular, visto en muchas partes del mundo, una gran audiencia entre todas las representaciones que se hicieron. Se hizo una mofa de la última cena del Señor Jesús con homosexuales. Obviamente que eso, hermanos, llevó al Comité Olímpico a tener que pronunciarse al respecto por ese tipo de cosas, pero eso es una de tantas. En Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo, en la marcha del orgullo LGTBQ, sale, por ejemplo, hermanos, haciendo representaciones del Cristo, pero hechas por homosexuales. Si usted ve eso, obviamente porque usted ama la verdad, usted siente incomodidad, tristeza. Pero ellos, ¿por qué lo hacen tan abiertamente? ¿Por qué insultan la fe de millones de personas en el mundo y de algo que es tan sagrado como lo es, por ejemplo, la persona del Hijo de Dios? Por una razón sencilla. Porque despreciar la verdad de Dios nos hace abrazar la mentira del mundo. Nos puede llevar incluso a blasfemar de las cosas sagradas de Dios. ¿Qué más sagrado había pisado este planeta sino el mismo Hijo de Dios? Lo más sagrado, hermanos, era que Jesús estaba ahí entre ellos. Pero a pesar de que ellos están frente al Hijo de Dios, lo están tratando como inmundo, lo están tratando como despreciable. Y Jesús les dice: yo no estoy poseído por ningún demonio. ¿Me han escuchado a mí blasfemar del nombre de Dios? ¿Me han escuchado a mí menospreciar a mi Padre? Al contrario, yo lo honro, les dice Jesús, y ustedes por el contrario me deshonran a mí. Versículo 50: yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Jesús no había venido para tener un reconocimiento humano de las personas que escuchaban el mensaje. Jesús había venido porque traía un mensaje, y el mensaje es que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios sino a través de Él. Ese era el mensaje, que la máxima revelación de Dios era Él. Pero note, hermanos, que lo más sagrado que Dios tiene, ¿qué es lo más sagrado que Dios tiene? Su Hijo. Era lo que más estaban despreciando. ¿Cómo es que una persona puede llegar a despreciar lo más sagrado? ¿Cómo es que una persona puede llegar a darle la espalda a lo que Dios más ama? La razón de esto es por la ceguera del corazón. Y Jesús les ha dicho: yo no he venido para que ustedes me den aplausos, me den reconocimientos. Yo he venido a mostrarles la verdad que los puede hacer libres.
libres de su condición de esclavitud. Al hacer las obras de mi Padre, yo glorifico a Dios. Pero el Señor es el que me termina honrando a mí. Es un principio inalterable. Y es que Dios honra al que le honra. Y en el caso de su Hijo todavía era mayor esta verdad. Si Jesús buscaba honrar a Dios en obediencia, el resultado iba a ser automático. El Padre lo iba a honrar a Él. Bueno, y de hecho que lo ha honrado. Ahora vemos a Jesús sentado a la diestra de la majestad del Padre. Lo ha honrado. Y como dice la Escritura, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. La mayor honra. Y ante esto, Jesús dice algo. Verso 51. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Si Jesús ha venido a comunicarnos un mensaje de parte del Padre, es porque esa palabra es una palabra de vida eterna. Pero ahora ellos, hermanos, lo que están haciendo es esto. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca va a morir. Verso 52. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Si teníamos sospechas de que tú estabas endemoniado, hoy estamos seguros. Eres un ser despreciable, Jesús. Porque ¿cómo es eso que tú te atreves a decir que el que cumple tu palabra nunca va a morir? Nosotros entendemos esto, hermanos, porque para nosotros es una bendición recibir la palabra de Dios y obedecerla, porque sabemos que en ella hay vida eterna. Sabemos eso, ¿verdad? Pero para ellos escuchar esas palabras era un escándalo. Porque nuevamente ellos estaban juzgando a Jesús sobre la base de la apariencia. Veían a Jesús como un Galileo que hacía milagros, que tenía una palabra que cambiaba la vida, pero ellos lo están despreciando. Y ahora ellos dicen: estamos seguros de que ahora tú estás endemoniado. Y dice verso 52, Abraham murió y también los profetas. Y tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Y aquí viene la pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Esa pregunta es clave. ¿Quién te crees tú? Porque en esa pregunta se revela la dureza del corazón de ellos. ¿Quién te crees tú? No era quién se creía él, sino que quién era verdaderamente él. Y él ya lo dijo. ¿Qué ha dicho Jesús acerca de él? Número uno, que es el agua de vida, que es la luz del mundo, que el que lo sigue no andará en tinieblas, que el que lo recibe y guarda sus palabras será verdaderamente libre. Eso es lo que Jesús ha dicho acerca de él mismo. Pero ante eso ellos lo que han hecho es darle la espalda, rechazarlo. Y con una pregunta y un tono un tanto burlesco: ¿y tú quién te crees? Simple Galileo campesino, porque lo veían humilde, sin apariencia. Y en el 54 les dice: si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Yo no he venido a buscar mi gloria, dice Jesús, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Si ustedes conocieran al Padre, conocerían también quién soy yo. Pero ustedes me están dando la espalda porque nuevamente están juzgando sobre la base de las apariencias. Y lo que es más,
tienen el atrevimiento de hablar lo que no saben. Y en su desprecio me están tratando como inmundo, como despreciable. ¿Quién de nosotros quiere tener un demonio, hermanos? Nadie. ¿Quién de nosotros quiere vivir en medio de la inmundicia, lo cual es una característica de una posesión demoníaca? Nadie. Pero ellos, los judíos, los religiosos, están llevando o están rechazando a Jesús hasta el punto de hacerlo tan despreciable. Y yo le pregunto, si nosotros como seres humanos nos sentimos mal, que nos vean mal a nuestros hijos, ¿cómo no se ha de sentir el Padre? ¿O cómo no se sintió el Padre con estos religiosos que no solamente no lo están recibiendo, sino que incluso lo están hasta insultando? Por eso es que la Biblia nos dice claramente que Dios no pasará por inocente al culpable. ¿Por qué ellos eran culpables? Porque el Padre ahora les ha revelado quién es Él, y aún así ellos le están dando la espalda. Entonces, hermanos, Jesús va más allá y les dice en el 55, aún en el 54, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. No es su Dios, les dice, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Vea cómo hay una relación cercana de lo que identifica a un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios conoce y cumple la palabra de Dios. Los judíos en esta época conocían la palabra, pero no la cumplían. Prueba de eso es que le están dando la espalda al dador de la vida sin darse cuenta. Entonces, hermanos, ¿quién es aquel que ha recibido el testimonio de Jesús? El que se sabe la Biblia de memoria, el que conoce las profundidades de la teología. No basta solamente con conocer, es importante obedecer, es importante cumplir la palabra. No basta solamente con ser oidor de la palabra, hay que ser hacedor. Si nosotros no somos hacedores, no permanecemos en Él. Y si no permanecemos en Él, la verdad de Dios no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, entonces en algún área de nuestra vida hemos abrazado la mentira. Y toda mentira tiene como autor intelectual ¿a quién? A Satanás. Entonces, si usted me dice, hermano, yo ya sé lo que tengo que hacer, hermano, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero no la hace, es un mentiroso. Y si usted es un mentiroso, usted ya se puede imaginar quién en realidad es su padre. Entonces, el Señor va más allá. Y mire que Él no se queda callado, porque uno diría, aquí las cosas ya están calientes. Uno pone el termómetro a esta conversación entre Jesús y los religiosos y la cosa está caliente. Pero si hasta aquí las cosas están calientes, ahora Jesús le va a poner la bomba atómica. Oigan, verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Por qué, hermanos, este pasaje es como un detonador de una bomba? Porque entonces ahora Jesús está diciendo que la alegría de Abraham consistía en que de su simiente
vendría el Cristo. Cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, le dijo tres cosas dentro de esa promesa. De ti, Abraham, voy a levantar una gran nación. Número uno, Dios lo cumplió. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo, Abraham. Pero el tercer componente de esa promesa es el culmen de la alegría de Abraham. Por medio de ti o a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando la gente lee ese pasaje, piensan en Israel. Y sí, Israel es parte de esa descendencia. Pero nosotros sabemos, hermanos, que en sí mismo Israel, por ser nación, no ha sido capaz, vamos a decirlo así, de bendecir a todas las naciones de la tierra. Prueba de eso son los conflictos que existen en Medio Oriente. Para algunos países Israel es su aliado, es su amigo. Para otros es su enemigo. Entonces, el sentido de la promesa que Dios le dio a Abraham no se refería tanto a Israel como nación, sino a uno de sus descendientes. Y es que uno de sus descendientes, que es el Cristo, por medio de él, sí, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y ese es Jesús, hermanos. Ese es Jesús. Entonces, cuando el Señor les dice, Abraham se alegró porque lo vio. Dentro de la cultura hebrea se dice que Abraham, y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, que Abraham está en la entrada de lo que en ese entonces se conocía como el seno de Abraham. La gente popularmente dice, allá está San Pedro a la entrada del cielo esperando a todos los creyentes. En la cultura hebrea lo que se creía era que era Abraham el que estaba dando la bienvenida a los que eran de su descendencia. Qué triste iba a ser para esos judíos que habían despreciado a Jesús, que en el momento en el que ellos piensan que van hacia la eternidad, Abraham desde lo alto ve a todos aquellos que rechazaron el mensaje de la ley y los profetas, como fue en el caso del rico. El rico le dijo a Abraham, Abraham, manda a Lázaro que por favor moje su dedo y trate la manera de aliviar un poco el dolor y el sufrimiento que estoy viviendo acá en este tormento. Y Abraham desde arriba le dice, lo siento mucho, porque tú tuviste allá en la vida tus deleites, tus riquezas, y eso tú creías que te hacía fuerte. ¿Qué era lo único que tenía Lázaro? Era su fe en medio de sus pobrezas. De tal manera que el verdaderamente miserable era el que hacía banquete con esplendidez todos los días. Pero el verdaderamente rico era Lázaro, que tenía una fe en el Dios de Abraham. Una persona puede tener muchas riquezas en esta tierra y tener una vida completamente miserable. Puede ser que nosotros no tengamos nada en esta tierra, pero si tenemos al Cristo, si tenemos al Hijo de Dios, lo tenemos todo. ¿Se sienten afortunados por eso, hermanos? Esto es importante. ¿Qué le causa a usted alegría? Quiero preguntarle así con honestidad, ¿qué le causa a usted felicidad? Porque para Abraham, haber visto al Cristo le causó alegría. Y a usted, hermano, ¿qué le causa alegría? Ver el rostro de George Washington en unos papeles verdes que anda sobre su cartera. Porque muchos de nosotros, hermanos, cuando no tenemos ni un 5 en la cartera, andamos tristes, teniendo a Cristo en nuestra vida.
Muchos de nosotros, cuando la gente nos ignora, nos da la espalda, nos sentimos tristes. Pero hermanos, tener al Hijo de Dios en realidad es tenerlo todo. Y Abraham, que había deseado ese día, dice que se alegró. Es que por eso es que no cabe la posibilidad que en nosotros, hermanos, la tristeza arraigue en nuestros corazones al punto que seamos cristianos y tengamos una vida totalmente deprimida. Yo no le estoy diciendo que no va a tener momentos de tristeza. Yo no le estoy diciendo que no van a haber momentos de aflicción. Yo no le estoy diciendo que no van a haber momentos de angustia. Lo va a tener. Pero la pregunta es, ¿qué le causa alegría? ¿Qué le causa gozo? Si lo que le causa gozo son las cosas materiales de esta tierra, está mal. Es cuestión de tiempo para que se dé cuenta que ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, ni los éxitos humanos son capaces de llenar nuestra existencia. La única persona que es capaz de suplir nuestra oscuridad con su luz, de calmar nuestra sed con su agua, de calmar nuestra hambre con su pan, ese solamente es el amado del Padre, que ha venido al mundo para traer salvación y reconciliación para quienes creen en su santo nombre. Amén, hermanos. Y aquellos se enojaron. Verso 57. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Y acá, hermanos, Jesús no les va a decir, sí, yo he visto a Abraham y él me ha visto a mí. Jesús viene y hace estallar la bomba atómica. Porque Abraham, hay, hermanos, algunos personajes del Antiguo Testamento a los que los judíos veneraban mucho, respetaban. Uno de ellos era Abraham, Moisés, David, Elías. Eran como de los personajes más respetados dentro del judaísmo. Y uno podría decir que Jesús le diría a los judíos, sí, yo conozco a Abraham. Al responder de esa manera, es tanto como que Jesús hubiera dicho, yo tuve el privilegio de conocer a Abraham. Pero no, Jesús, hermanos, ahí sí estalla la bomba atómica. Porque vea lo que dice el verso 58. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Jesús no dijo, yo tuve el privilegio de conocer a Abraham. No, Jesús lo que dijo, Abraham tuvo el privilegio de conocerme a mí. Entonces, hermanos, Jesús está colocando como preexistente aún antes que Abraham. Pero yo le pregunto a usted, ¿quién es capaz de decir esas palabras sino solamente Dios? Y aquí vamos a unir con lo que Jesús ha dicho, porque Él dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Yo le pregunto a usted, y esa es una pregunta que hasta un niño de la iglesia infantil podría responder: ¿quién es el único que puede darnos la vida y darnos la vida eterna, hermanos? Solo Dios. Solo Dios nos puede dar la vida y solo Dios puede quitárnosla. Y si Jesús está diciendo que el que cumple su palabra va a tener la vida y nunca va a morir, entonces la respuesta es lógica: Jesús es Dios. Por eso es que Él ha dicho acá, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos entendieron muy bien esas palabras, porque Jesús entonces está revelando como Dios ante ellos. ¿Y qué creen que hicieron los judíos, hermanos? Verso 59. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Pero por qué quieren tomar piedras? Porque ellos estaban considerando que era una blasfemia. Pero dice el 59:
Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Hermanos, esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Que Jesús pase frente a nuestras narices, se revele a nosotros y nos diga: yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy el creador del cielo y la tierra, y me revelo a ti para que creas en mí. Y nosotros, hermanos, por nuestros prejuicios, por nuestra dureza de corazón, posterguemos el llamado que Dios nos hace y Jesús pasa inadvertido de nuestra vida. Hace poco hablaba con una persona y yo le decía: usted no tiene ni idea de cuántas personas que ya no están en esta tierra desearían estar sentado donde usted está sentado ahora. Hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio a través de la radio, a través de la televisión, a través de la asistencia a un culto. Y el Señor les dijo: yo quiero perdonar tus pecados, quiero darte una nueva vida, quiero que tu vida cambie, quiero que vivas para mí. Pero lo que ellos hicieron fue, el otro año, después de diciembre, ay, cuando me den el aguinaldo después. Y Jesús pasa inadvertido y se va. Hermanos, si tener a Jesús implica tenerlo todo, no tenerlo a Él implica nuestra muerte, nuestra oscuridad y nuestra perdición absoluta. Por eso yo le pregunto a usted: ¿sabe que Jesús es el gran yo soy? En el libro de Apocalipsis Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que ahora vivo. Y tan vivo está nuestro Señor, que está sentado a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a amar lo que Dios ama. Y lo primero es: ¿qué es lo que el Padre ha dicho de Jesús? Yo se lo recuerdo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él escúchenlo. Jesús no es un líder más. Hace poco escuchaba a una persona de otra religión que decía: Jesús es un profeta más, como Moisés, como Elías, como Malaquías. Fue un buen hombre, pero no fue Dios. Pobre hombre, más miserable ese, porque está viendo la oportunidad de su vida pasar frente a él, rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, solamente tenemos salvación y vida eterna a través de un camino. Y ese camino no es la religión, ese camino no es el pastor, ese camino no es María, ese camino no son los santos, ese camino no son los ángeles. El único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Déselo fuerte. Usted decide si lo rechaza. Y la forma de rechazarlo es que usted diga: hay otro día me reconcilio, hay otro día le entrego mi vida a Cristo. El problema es que la mentira lo va absorbiendo, lo va absorbiendo, lo va absorbiendo, hasta que llega un momento en que lo nubla totalmente. Escuché a otra persona que estuvo acá, hermanos, y ahora rechaza totalmente el nombre de Cristo. Y cuando le digo que rechaza totalmente el nombre de Cristo, es que lo rechaza totalmente y hace burla del nombre de Cristo, hace burla del nombre de los cristianos. ¿Usted quiere que se está burlando de nosotros? No, le está dando la espalda al Hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo se siente usted cuando le ven mal a un hijo en la escuela, en algún lugar? Se siente mal y molesto. Es su hijo amado. ¿Cómo cree que se siente el padre
cuando rechazan a su hijo. Por eso es que la condenación eterna, hermanos, es justa y merecida para todos aquellos que, teniendo el camino de salvación, lo rechazan. Pero nosotros, hermanos, no por nuestras obras, sino por su bendita gracia, hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo esta noche. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie, y ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente le va a conducir en palabras de oración para que usted entregue su corazón a Cristo. Si hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano que le va a ayudar. La invitación está abierta esta noche. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, hijo, ven, ¿quieres? Dios le bendiga al niño que viene acá. Bienvenido. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo como lo hace este niño? Qué bendición por ellos, porque si tenemos la fe de un niño, hermanos, podemos alcanzar mucho. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Solamente tienes el camino de aceptar la verdad o abrazar la mentira. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos, venga, y verá cómo el Señor cambia su vida. ¿Habrá alguien más, hermanos? ¿Alguien más que desea reconciliarse o desea entregarle su vida a Cristo? No postergue este llamado. Vamos a orar. Pero si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. O aún si desea reconciliarse, venga. De eso se trata el Evangelio. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? Vamos a orar entonces, hermanos, por esta vida. Pero yo sé que el Señor ha enviado su palabra y a muchos nos ha dicho: este es el tiempo para que entregues tu vida al único que puede transformar. Oremos entonces por este joven. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Quiero pedirte, Señor, que tú perdones sus pecados y le des vida nueva. Bendícelo, Señor, con la morada de tu Espíritu en este momento en el que ahora Él cree en ti. Lávale sus pecados y que a partir de este momento su vida sea consagrada a ti. Que no solamente, Señor amado, conozca tu voluntad, sino que la cumpla. Y ayúdanos a nosotros a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te amamos. Te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. A ti sea toda la gloria y el honor. Gracias, Señor, porque derramaste tanto amor en el madero. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con un fuerte aplauso, hermanos. Bienvenido a la familia de Dios. Hermanos, hemos llegado a la parte final de este servicio. Solamente deseo mencionarle que todavía seguimos, hermanos, en estos esfuerzos de remodelación de la iglesia, y vamos paso a paso. Como les he venido diciendo, actualmente estamos en las labores de lo que es la construcción del comedor para los niños del CDI de la iglesia infantil. Tal vez usted no puede ver cómo se está haciendo esto porque está atrás del edificio, pero esto es posible gracias a sus diezmos y ofrendas. Es posible gracias a que usted, como socio del proyecto CDI,
está apoyando estas obras, hermanos, que son tan importantes para nuestros niños. El espacio donde ellos comen es un espacio bien pequeño, pero con este nuevo esfuerzo, hermanos, queremos tener un espacio un poco más digno para nuestros niños, no solamente del CDI, sino que también de la iglesia infantil. Y así vamos, hermanos, de pasito en pasito vamos arreglando y remodelando algunas cosas acá en la iglesia, pero es gracias a sus aportaciones. Así que yo le animo, hermano, para que usted le crea a Dios. Usted le crea a Dios, no de lo que le sobra, no de por obligación, no de por tristeza,